Señor bendiga a nuestros hermanos que nos ven en esta tarde, en este día domingo de culto aquí desde Totana, Murcia. El servicio de las 7 de la tarde, ahora son las 7:36 y empezamos siempre a transmitir para poder también compartirles la palabra de Dios. Y vamos a dar un fuerte aplauso, queridos hermanos, a los que nos ven. Dale un fuerte aplauso. Amén. Muy bien, ábrete la palabra de Dios, abre tu Biblia si has traído. Algunos tienen el móvil. Hoy en día tenemos mucha facilidad de llevar nuestra Biblia, ¿sí o no? Algunos lo llevan en su cuaderno, en su Biblia, ahí en la mano, otros en el móvil. En el móvil, lo bonito que en el móvil hay aplicaciones que te dejan ver muchas traducciones de la Biblia. Y eso es bueno también porque hay traducciones que se dan a entender mejor. Vamos a abrirnos el libro de Salmos, ¿vale? 12:6. Salmos 12:6. Y quiero hablarte, hermano amado, ponte de pie, este versículo. Y aquí en este versículo quiero de alguna forma, querido hermano, motivarte a que veas cuánto poder hay en la palabra de Dios, ¿vale? Dice aquí, las palabras de Jehová son palabras, ¿qué dice? Limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Vale? ¿Vale? Tomen asiento, queridos hermanos. Amén. ¿Cuántos tienen la buena costumbre de leer la Biblia todos los días? Levanten la mano. Muy bien, muy bien. Y todos, queridos hermanos, tenemos que tener esa costumbre o esa disciplina de leer todos los días la palabra de Dios. Todos los días. ¿Vale? Haz siempre el intento de leer, aunque un versículo, pero léelo cada día. Cada día. Amén. ¿Por qué te digo esto, querido hermano? La palabra, querido hermano, la palabra de Dios, dice en la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios dice que es viva y que es también la palabra de Dios, es eficaz. ¿Vale? Dice, más cortante que doble espada, ¿vale? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que doble espada, que purifica. La palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios dice que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿vale? Por eso es muy importante que tú, como un hijo de Dios, cristiano, nacido de nuevo, tengas esa pasión, esa inquietud por alimentarte de la palabra de Dios todos los días. ¿A cuántos les gusta comer cada día? A ver, levanten la mano. Desayunar, almorzar, comer, en la merienda, en la cena y por la noche el kebab, que van muchos ahí para rematarlo. ¿Sí o no? A uno le encanta comer, ¿verdad? Le encanta comer. Porque sabemos que uno, si se alimenta bien, tu cuerpo está sano también, porque le estás metiendo muchas vitaminas a tu cuerpo. Y es así, y es bueno alimentarse. También es bueno alimentarse sanamente también. Amén. ¿Vale? Y eso es muy importante. Hermano, así como tu cuerpo, yo no sé si a ti algún día te dio hambre y de repente tus tripas hacen una manifestación y dices, wow, tengo hambre, creo. ¿Verdad? Y de repente se inquieta y va a buscar a la nevera. Tiene que haber un deseo similar por la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros, queridos hermanos, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, ¿sí o no? O sea, en Cristo Jesús hemos tenido un nuevo nacimiento, no de la carne, sino del Espíritu. Ese nacimiento del Espíritu, querido hermano, necesita ese nuevo hombre, esa nueva vida que es en Cristo Jesús, necesita alimentarse cada día. Y el alimento, hermano amado, de ese nuevo hombre es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es limpia. Limpia como la plata refinada en horno, dice, 7 veces purificada. La palabra es purificada 7 veces. ¿Sabes? Y eso es muy importante, querido hermano. Por eso tú tienes que aprender, querido hermano, cada día a leer la palabra de Dios. ¿Sabes por qué te digo esto, querido hermano? En el Salmo 119:5 dice: la palabra de Dios es lámpara a mis pies. Lámpara a mis pies
119, 105. Lámpara a mis pies, dice, es tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso, ¿sí o no? La palabra, hermano amado, es una luz. Sabes que alumbra nuestro andar, es lumbrera nuestro caminar. ¿Vale? Y eso es muy importante, querido hermano, para que tú, querido hermano amado, de alguna forma no seas engañado por el enemigo. Tú tienes que aprender a alimentarte cada día de la palabra de Dios. Yo sé que hay una lucha tremenda, querido hermano, porque a veces con el trabajo, con los afanes, llegas cansado a la casa y de repente no hay tiempo para leer la Biblia, pero tú tienes que de alguna forma sacar tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Por qué, querido hermano? Porque lo necesitas. Lo necesitas. La palabra de Dios, querido hermano, no solamente es una palabra, sino también la palabra de Dios dice que es poder. Poder, la palabra de Dios es poder. Hermano amado, en la palabra de Dios está todo lo que tú y yo necesitamos. Por eso es muy importante, cuanto tú más palabras de Dios sepas, conozcas, mejor van a ser tus oraciones para empezar. Vas a saber cómo orar, como conviene. Luego también, querido hermano, cuanto más de palabra te llenes de Dios, querido hermano, tu mismo ser va a ser purificado. Y el Señor nos habla en el libro de 1 Tesalonicenses 5:23, nos habla de que el Señor dice, os purifique, dice el mismo Dios de paz os purifique por completo, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere limpiarnos. Espíritu, primero es espíritu, luego es alma y luego es cuerpo. Amén. Y eso es lo que hace la palabra, te limpia todo. Por eso la palabra de Dios para tu cuerpo dice que es medicina, ¿lo sabías? Es medicina la palabra de Dios. La palabra de Dios, querido hermano, tu espíritu lo fortalece. Amén. Y por eso tenemos que aprender cada día a llenarnos de la palabra de Dios, queridos hermanos. Amén. Cada día, eso es muy importante. Muy importante. ¿Por qué, querido hermano? Si tú conoces la palabra de Dios, vas a poder tener autoridad también. ¿Autoridad en qué? Sobre todo, digamos, puede decir cualquier enemigo, ¿vale? Cualquier enemigo que se levante contra ti, vas a tener autoridad para reprenderlo, echarlo fuera, atarlo. Amén. Amén. Es muy importante que lo entendamos, queridos hermanos, ¿ok? Miren lo que dice Jeremías 23:29. No es, dice, mi palabra como fuego, dice Jehová, como un martillo que quebranta la piedra. Hay personas que tienen el corazón tan duro como una piedra, que solamente la palabra de Dios los ablandece. Solo la palabra de Dios puede hacer ese efecto en ese corazón. Para eso tienen que escuchar palabra de Dios. Mira, queridos hermanos, yo en pocas palabras igual he conocido a Dios a través de que alguien me ha predicado la palabra del Señor. Porque en algún momento todos hemos tenido un corazón duro. Cuando te decían, vamos a la iglesia, tú decías, no tengo tiempo. ¿Y por qué el corazón estaba duro? Pero de repente, tal vez por una situación, un problema, una enfermedad, lo que sea, ocasionó que tal vez, hermano amado, alguien te diga, busca de Dios. Él te ama, Él te va a sanar, Él te va a ayudar. Esas palabras han sido lo que a tu corazón lo han ablandado. ¿Sabes? Y qué bonito es eso cuando el corazón está hablando. Por eso dice el Señor, ¿no? Dice que Él es el que cambia el corazón de piedra y da uno de carne. Está hablando que te hace sensible a Él. Amén. Hermano amado, cuanto más palabra de Dios tú leas, más sensible vas a ser a la voz de Dios. ¿Sabes? Algunos dicen, yo no le escucho hablar a Dios. Yo no sé cómo los pastores dicen, y Dios me dijo. O los hermanos me dicen, Dios me ha hablado. Dios habla. Dice la Biblia, el que hizo la boca no hablará. ¿Sí o no? Él habla. Pero ¿cómo tú quieres que Él te hable si tú no abres su palabra? Porque Él te va a hablar a través de la palabra de Dios.
¿eh? A través de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo hace muchos años, querido hermano, cuando teníamos, antes de tener el llamado de pastores con la pastora, un día orando, el Señor me pone un versículo, si no me equivoco era Mateo 16, 18, si no me equivoco, donde dice ahí 16, 18, pone por favor, querida Brenda, San Mateo, esto sí, esto, pero clarito. Y yo digo, ¿qué es este versículo? Y lo leo, dice, yo también te digo, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo dije, wow, dice, pero ¿qué es eso? Si hay un Pedro. Yo entonces no era pastor. Yo dije, Señor, pero ¿qué versículo que me estás dando a mí? Yo no sabía que después de unos 2, 3 años íbamos a tener el llamado al pastorado. Dios te habla a través de la palabra. Por eso tú tienes que conocer la palabra. Cuando conoces la palabra, entonces cuando Dios te dice algo, pum, dices, oh, Él me está hablando. Hay que por eso escudriñar la palabra, leer la palabra de Dios. Eso, hermano amado, en la palabra de Dios está nuestra vida, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Eso es muy importante, queridos hermanos. Aprende como un buen cristiano, como un siervo de Dios, a amar, a leer la palabra de Dios cada día. No lo digo porque mira, no lo digo porque lo hagas por tradición, por costumbre, no. Hazlo porque realmente estás interesado en aquel que te dio una vida nueva, que es Jesucristo. En aquel que estás interesado realmente en querer conocer al Señor Jesucristo. Estás interesado en ver lo que dice en su palabra que es verdad. Tú tienes que leer la palabra de Dios, querido hermano. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, querido hermano. El Salmo, si no me equivoco, no me acuerdo si lo copié bien, 11, 19, a ver, querida. 11, 19. A ver si es esto. O lo he copiado mal, creo. ¿Vale? 11, 19 tenemos, ¿no? ¿Verdad? Vale, entonces debe ser 111, 9. ¿9 hay? Pues ya está, no está, pero ya no pasa nada. Pero ahí, ¿sabes qué dice este versículo? Mira, sumamente pura es tu palabra, dice, y la ama tu siervo. ¿Cuántos son siervos del Señor? Entonces tú estás obligado a amar la palabra de Dios. Amén. ¿Tú quieres ser más que vencedor, querido hermano? Sí, ¿verdad? ¿Tú quieres que te vaya bien en esta tierra? Sí, a todos queremos que nos vaya bien. En la palabra está todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Aunque tú muchas veces no lo entiendas, ¿sabes? Aunque tú muchas veces no lo entiendas. Porque hay veces que vas a leer la Biblia y no lo vas a entender. Y tú a veces dices, pero lo leo y no lo entiendo, y por eso a veces uno deja de leer la Biblia. ¿Te ha pasado eso a ti o no? Lo leo y no lo comprendo. Es que, no sé, yo quisiera grabármelo. Y como tal vez yo decía antes, yo quisiera grabármelo como mi pastor sabe muchos versículos. ¿Cómo lo hace? Yo quisiera grabármelos, aprender de memoria dónde está, en qué capítulo. ¿Sabes? A medida que he ido leyendo la Biblia, hermano amado, y luego escuchando prédicas de nuestro pastor, de repente decía un versículo, entonces decía, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque, querido hermano, la palabra de Dios dice que es espíritu, ¿sí o no? Cuando tú lees, el Espíritu Santo lo escucha. En el momento que alguien levanta ese versículo, el Espíritu Santo te da igual testimonio que eso es verdadero. Amén. Amén. Por eso es muy importante, querido hermano, que tú como un siervo de Dios, querido hermano, ames la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué te digo esto? Te dije, ¿verdad?, que en la palabra de Dios está la sanidad también de nuestro cuerpo. Y eso lo dice en el Salmo 107, 20. ¿Te acuerdas que cuando vino un soldado a Jesús a decirle, mi criado está fuertemente enfermo, ve y sánalo? ¿No? ¿Te acuerdas de ese versículo? Y Jesús le dijo, ve que tu siervo está sanado. Tenía una fiebre, si no me equivoco.
Y envió la palabra, dice, y los sanó. Este versículo, lo que hizo Jesucristo estaba escrito. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tú tienes, digamos, un familiar en tu país. Amén. Como tú amas la palabra de Dios y crees que esto es verdad, tú puedes hacer la prueba y decir: Padre, en el nombre de Jesús, yo envío esa palabra de sanidad a ese hermano, a ese pariente que tengo allá que está enfermo. Y en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad. Y eso se tiene que hacer. Porque en la Biblia dice: envió su palabra. ¿Y qué pasó? Y los sanó. Jesucristo no tuvo que ir a la casa de ese centurión, creo que era, si no me equivoco, pero no tuvo que ir hasta la casa. No dijo: vale, vamos, ¿dónde está el enfermo? Lo voy a sanar. No. Le dijo: ve, porque tu criado está sano. Y ese centurión llegó a la casa y preguntó a sus sirvientes: oye, ¿y a qué hora sanó? Le dijeron: ayer como a tantas horas. Y era la hora mismo cuando Jesús había enviado la palabra sobre ese siervo. Y todo esto, lo que está escrito en la Biblia, querido hermano, también nos sirve a nosotros. Amén, nos sirve a nosotros. Pero para eso, querido hermano, tú tienes que creer en la palabra de Dios. Tú tienes que creer y decir: no, esto es verdad. Esto es verdad y esto funciona. Amén. Queridos hermanos, por eso tú tienes que amar la palabra de Dios, querido hermano, y tienes que llenarte de ella cada día, queridos hermanos. Amén. Amén. Eso es muy importante. Juan 6, 63 al 68. Dice aquí la palabra de Dios, 63 a 68, ¿verdad? El Espíritu dice el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, te está hablando de la Biblia que tenemos aquí, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Esta palabra para nosotros son espíritu y son vida. Siguiente versículo. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. No creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. ¿Vale? Recuerda, ¿no?, que su mismo discípulo, ¿quién era? Judas Iscariote, ¿verdad? Estaba con él 3 años. Él le entregó. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Siguiente versículo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Vale? Y eso es muy importante. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces Pedro se levanta y respondiendo Simón Pedro le dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso yo entiendo, queridos hermanos, que en una iglesia, ¿vale?, el Señor trae a muchas personas. Y todos tienen el acceso, como dice en Tito 2:11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, ¿sí o no? A todos. Hay algunos que no quieren creer en ello. No quieren creer. El Señor Jesucristo no te va a obligar a creer. Ese ya es el trabajo que tú tienes que hacerlo por fe. Por fe. Por fe yo creo que el Hijo de Dios vino a esta tierra. No lo he visto, pero por la fe y por la palabra me dice que vino a esta tierra a morir por mis pecados. ¿Sí o no? Yo lo creo por fe, no lo he visto, pero lo creo. Y es más, el Espíritu Santo dice que nos da testimonio de Él, que todo lo que dice aquí es cierto. Por la fe. Pero hay algunos que no quieren creer. Por la fe dice que en la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él sigue teniendo el mismo poder. Él sigue sanando hasta el día de hoy. Él sigue salvando. Él sigue haciendo milagros. Él sigue restaurando. Él sigue haciendo la obra en tu vida hasta el día de hoy. Pero hay algunos que no quieren creerle. No quieren creer. Son como Tomás: si yo no veo, no lo creo. ¿Te acuerdas de Tomás, verdad, en el libro de San Juan? Tomás dijo: si yo no veo las llagas en los agujeros de clavo en su mano, yo no voy a creer. Y Jesucristo se le apareció, ¿sí o no?
Le dijo, Tomás, Tomás, ven, pon tu dedo aquí. No seas un incrédulo, sé un creyente. Lo mismo que hermano, nosotros tenemos que creer. Creer, hermano amado, porque dice aquí, Él es el único que nos habla palabras de vida eterna. Amén. Y recuerda que hermano, la palabra de Dios, tú en este momento la estás viviendo, experimentando. Pero esta palabra no es que cuando vayamos para allá no nos va a servir. Esta palabra es para ahora y también para la eternidad. Porque esta palabra, querido hermano, es palabra de Dios. Y todo lo que es de Dios es eterno. Amén, no caduca. Amén. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a ir terminando, ¿vale? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios, aquí está el versículo que te dije al principio, es que dice, viva y es eficaz. ¿Vale? Viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva y es eficaz. Es eficaz. Amén. Es eficaz. La palabra es eficaz, es viva. Es más cortante que toda espada de dos filos, dice. Amén. Esa palabra espada de dos filos significa dos bocas. ¿Vale? Dos bocas, queridos hermanos. Es una espada que tiene de doble filo, es como es dos bocas. Amén. Y eso es muy importante, querido hermano. Por eso que tú aprendas a leer la Biblia. Por ejemplo, un filo lo tenemos ya escrito, ¿verdad? Y el otro filo es cuando tú lo lees, lo proclamas. ¿Vale? Cuando tú lo lees, lo proclamas, hermano amado. Mira, hay muchas personas que hacen cosas raras, que cuando se enferman, por ejemplo, dicen, voy a ponerme la Biblia en mi cabeza para que me sane. ¿Vale? ¿Has escuchado alguna vez eso? O yo duermo para que me proteja, yo duermo con la Biblia al lado. Nunca se mueve al lado mío la Biblia para que me proteja. No, querido hermano, la protección y la sanidad está cuando tú lo lees, cuando tú lo proclamas. Ahí está la sanidad, ahí está la protección. Es como, digamos, el médico, tú tienes dolor de cabeza y el médico te receta aspirinas. Y tú coges la caja de aspirinas, dices, yo duermo con la aspirina al lado para que ya no me duela la cabeza. No, ¿verdad? ¿Qué haces de la aspirina? Te lo tomas, te lo comes. Por eso la palabra es igual. Es medicina cuando tú la comes, cuando tú la lees. Es sanidad cuando tú la comes, cuando tú la lees. Es vida, ¿sabes? Porque la palabra, querido hermano, te da verdadera vida. Verdadera vida. Es vida cuando tú la lees, cuando tú la comes. ¿Vale? Y eso es muy importante. Por eso el Señor quiere, querido hermano, que tú tengas vida, que tú tengas sanidad. En la palabra, querido hermano, está la prosperidad también. La bendición está en la palabra de Dios. ¿Sabes? Y algunos piensan, querido hermano, no sé, algunos piensan que las cosas vienen así por así. No, hermano amado, las cosas, recuerda que toda dádiva, toda bendición, ¿de quién proviene? De Dios. Pero para que eso suceda, tú tienes que conocerle al Señor. Tienes que creer en su palabra. Amén, querido hermano, tienes que creer en la palabra de Dios. Amén, eso es muy importante. Y una vez de leer la palabra de Dios, tienes que ponerla por obra. Tienes que ponerla por obra. Si el Señor te dice, por ejemplo, esta mañana estábamos hablando acerca de este versículo, ¿verdad? Donde nos habla de que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Hay que estar firmes en la fe. También dice que no hay que ser enojones, no hay que ser amargados, no hay que ser mal hablados. Todas esas cosas Dios está diciendo. Tú no hagas esas cosas, no seas un enojón, no seas un mal hablado. ¿Sí o no? Tú has sido llamado para ser santo, para ser santa. Entonces todas esas cosas tú tienes que vivirlas en tu vida. Si tal vez ayer estabas tal vez de todo renegando y demás cosas, discutiendo demás cosas, o hablando mal por todo lado, tal vez hoy tienes que decir, no, Dios me dice que no tengo que ser así.
Entonces yo tengo que obedecer a la palabra de Dios. Tengo que obedecer a lo que Dios me dice. No es porque Dios, digamos, es un Dios que quiere someterte, no. Hermano amado, todo lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos una vida hermosa, una vida plena. ¿Vale? Y para eso tenemos que nosotros también obedecer a la palabra de Dios. Como dice en la palabra, no solamente dice ser oidores de ella, ¿sí o no? Sino que tenemos que ser, ¿verdad? Sino hacedores de ella. Amén. Mira lo que dice Deuteronomios 8:1. Deuteronomios 8:1. Ya vamos leyendo. No tengo muchos versículos, pero vamos a parar por aquí. Deuteronomios 8:1, ¿vale? Ponle por favor. Deuteronomio 8:1. Dice aquí, mira, cuídate, dice, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, toda palabra, porque toda la palabra de Dios es algo que Dios nos ha mandado que lo hagamos, ¿vale? No solamente los 10 mandamientos, no, toda la palabra de Dios hay que ponerla por obra. ¿Para qué? Dice, para que vivas, ¿y qué dice? Y seáis multiplicados y entréis en posesión de la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dios tiene algo que tiene para ti. Él quiere bendecirte, pero para ello tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios, querido hermano y hermana. Amén. Amén. Eso es muy importante, ¿vale? Así es que con estos versículos que te lo he leído, espero que esto sea para ti, hermano amado, que a partir de esta noche, cuando llegues a casa, empieces, digamos, a tomarte cada día un tiempo de leer la Biblia. Amén. Y yo te aconsejo, lee de esta forma. Empieza por el Nuevo Testamento. Empieza por el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ve sucesivamente. Termina un libro, empieza el otro. No leas, querido hermano, como tal vez algunos tienen costumbre, la Biblia cerrada, Señor, háblame y pan. No, ¿vale? No voy a ser que, como todos, hay un chiste que dice que un hermano que abría la Biblia y pan lo abría y decía, versículo, háblame, Señor. Y ahí salía, dice, Judas se ahorcó. ¿No? Y lo vuelve a cerrar y dice, no, eso no es para mí. Y lo vuelve a abrir y dice, Señor, háblame. Y otro versículo donde decía, ve tú, date prisa, ve tú y haz lo mismo. Hay que leer la Biblia en un orden, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora empecé el Antiguo Testamento. Ya terminé otra vez el Nuevo Testamento. Ahora el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué el Nuevo Testamento primero? La Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra y el Nuevo Testamento es la luz, ¿vale? Así es que cuando lees el Nuevo Testamento y luego empiezas, cuando terminas de leer el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis y vas a Génesis, en allí tú vas a ver en cada libro a nuestro Señor Jesucristo. Vas a decir, wow, pero si aquí está el Señor, aunque con distinto nombre, pero aquí está el Señor. Vas a ver que la roca que daba agua, el Señor, el maná que caía del cielo, wow, pero es el Señor, el pan de Dios, el pan del cielo. ¿Sí o no? Lo ves en todo lado al Señor Jesucristo. Pero si empiezas en el Antiguo Testamento y luego vas al Nuevo, en el Antiguo Testamento no vas a entender nada. ¿Vale? Así es que yo te aconsejo, querido hermano y hermana, alimenta tu fe, alimenta tu espíritu, alimenta tu espíritu. Tú mismo, hermano amado, tienes que ponerte, mira, vamos a empezar un nuevo año en poco, ¿sí o no? Tú mismo tienes que ponerte como ¿cómo te puedo decir esto? Una exigencia a ti mismo, como un hijo de Dios. Si te consideras un hijo de Dios, una hija de Dios, tú mismo tienes que decir, no, tengo que leer la palabra de mi Señor. Aquí está mi vida, aquí está lo que necesito, todo lo tengo en la palabra de Dios. Lo tengo que hacer como un buen discípulo, como un hijo que ama a su Señor. Amén, amén, mis hermanos, y ponerlo por obra, ¿ok? Vale, dale un fuerte aplauso al Señor y gracias a los hermanos que nos han visto en esta tarde. Amén, ponte de pie.